tiene derecho y tiene la obligación también de exigir que le informen sobre las fuentes de financiamiento de todas las campañas. El nuevo liberalismo tiene a disposición de cualquier ciudadano de Colombia todos los libros donde constan los ingresos y egresos de nuestras campañas. Tales postulados son los siguientes: reorganizar la democracia colombiana, unificar a la nación y conseguir una paz auténtica y perdurable para todos nuestros compatriotas. Asegurar el papel histórico de nuestro país en la evolución de América. Acrecentar los recursos materiales y espirituales del pueblo colombiano y en especial redimir a la inmensa mayoría de conciudadanos oprimidos por la miseria. Conquistar e integrar a la vida nacional la totalidad del territorio. Reivindicar el derecho de los colombianos a manejar y controlar los recursos naturales. Sobre todo el petróleo, el carbón y los demás minerales del subsuelo. Devolver al ser humano su valor como eje de la sociedad por encima de cualquier requerimiento material que lo sacrifique aún más en aras de un teórico progreso. Lograr que del primero al último colombiano haya igualdad básica de oportunidades y derechos en nuestra patria. De tal manera que todos puedan satisfacer sus necesidades fundamentales en lo físico y en lo espiritual. La igualdad que le propone el liberalismo a la nación se parece al caso en el cual se le dijera a todos los colombianos: vamos a recorrer todos 1000 metros, pero todos vamos a salir del mismo lugar, y no como ahora, cuando muchos colombianos inician el recorrido 600 u 800 metros adelante, otros 100 metros atrás, y a otros, a la mayoría, se diría que no le permiten participar en la carrera. Ante esta gigantesca muchedumbre que colma la plaza de Bolívar, acepto la candidatura a la presidencia de la República. Derrotaremos a una casta política que, merced a la manipulación de los instrumentos del Estado en forma abusiva, ha querido oprimir al pueblo colombiano, frustrando sus esperanzas, impidiendo la solución de sus grandes problemas. Decisiones fundamentales para el país que no permiten espera. Y un elemento en la responsabilidad y la lealtad de las personas a quienes ha sido confiada la representación popular en nuestro sistema democrático es afrontar esos problemas hoy y no decir que se resolverán dentro de un año o en el próximo gobierno. Claro que todo gobierno tiene ante sí una lista de retos, de problemas, de necesidades, pero no puede seguir la nación esperando que solo en la próxima administración vendrán las respuestas.
y que los problemas se pueden seguir aplazando y que puede continuar el juego de un gobierno tras otro embolatando los asuntos cruciales mientras el pueblo espera respuestas, orientaciones y decisiones. Por eso, frente a Álvaro Gómez Hurtado, ante la ausencia de Virgilio Barco, no solo en ese debate, sino en esos temas, manifesté que yo soy partidario, dentro de la Constitución y de la ley, de una verdadera transformación en el sistema de tenencia de tierra en nuestro país, para hacer justicia, para defender el uso verdadero de la tierra, para que se respete al que la explota honestamente, pero para que no continúe este problema del latifundio en algunas zonas del país, del feudalismo y la inconsciencia sobre lo que le ocurre a miles y miles de familias campesinas. Los que quieran hablarnos de unión liberal, que empiecen por decir con claridad cómo van a afrontar el problema agrario y el problema campesino, y no continúe la hipocresía y el cinismo con que han obrado frente a esta materia fundamental. Los que compran votos atropellan la libertad política y generan violencia. Los que trafican con becas, aprovechándose de la pobreza de las gentes, atropellan la libertad política y generan violencia. Los que utilizan los empleos públicos que deben estar al servicio de todos los colombianos, pero ellos los emplean para manipular a las gentes, extorsionarlas y obligarlas a una dependencia indigna e infame, violan la libertad política de los colombianos y también generan violencia. Porque nosotros no buscamos unas curules, ni buscamos tampoco apenas la presidencia de la República. Nuestra ambición es mayor, mucho mayor. Nosotros buscamos es una nueva sociedad, buscamos otra forma de organización colectiva, buscamos otras garantías en el manejo del Estado colombiano para satisfacer los derechos y aspiraciones de nuestro pueblo. Sabemos que este es un acto y una lucha de alcance históricos, porque sabemos que la responsabilidad asumida no es apenas la de conducir unas huestes para mezquinas pretensiones electorales transitorias, sino la de recoger banderas que llevan más de 2 siglos de batallas en la historia nacional. Nosotros buscamos esa historia para inspirarnos en ella y para interpretar el alma de nuestro pueblo. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Hemos tenido que luchar contra el más grave de los problemas de la sociedad colombiana. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico, y ha sido desde 1982, un año antes de que Rodrigo Lara asumiera el Ministerio de Justicia, ha sido el nuevo liberalismo
la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. Y luego, el 9 de marzo, bien organizados, solidarios, activos, disciplinados, sin concedernos reposo en la tarea que tenemos, triunfaremos en Bogotá y triunfaremos en el país para abrirle el camino a la nueva sociedad. La nación quiere opinar, nos sometemos a ese juicio, yo me someto a ese juicio, pero a un juicio de la nación, no a un juicio de camarillas políticas, no a un juicio de convenciones prefabricadas. Que no se sustituya la voluntad popular, sino que sea el pueblo mismo, directamente el que califique las alternativas y escoja su destino. Estoy listo para afrontar la responsabilidad de dirigir ese cambio histórico con los mismos criterios proclamados desde cuando izamos las banderas en 1980. No más dinastías de esa índole, no más concentración del poder. La palabra clave de nuestro tiempo es la palabra democracia, pero la democracia vivida con sinceridad, con decisión, con coraje, con confianza en lo que significa un pueblo que se organiza, que se expresa, que se hace representar y que se asegura del control del poder. El 9 de marzo viene la gran oportunidad de cambiarle el rumbo al país. Y la fuerza del pueblo no está ni estará en que posea unas ametralladoras o cualquier otro tipo de instrumento de intimidación abusiva, no. La fuerza del pueblo está en la conciencia de sus derechos, en la conciencia de sus deberes, en la comprensión de que Colombia está iniciando otra época histórica y que para que en verdad haya un salto cualitativo en la interpretación del país, en el conocimiento de sus realidades y posibilidades, todo colombiano tiene una tarea para cumplir. El más modesto de nuestros compatriotas lo necesitamos en esta hora de cambio. Llamo a los jóvenes, llamo a la juventud de toda Colombia a que cumpla su deber, a que dé su testimonio político, a que demuestre que esta no es una generación violenta ni sectaria, sino una generación consciente, orgullosa de su oportunidad histórica y que no le tiene miedo a asumir responsabilidades en el manejo de los elementos fundamentales del destino nacional. Y llamo a las mujeres para que cambiemos esta sociedad, para que despierte la conciencia colectiva, para que Colombia nos pertenezca a todos, para que integremos a la nación, para que en medio de la diversidad de nuestras regiones, de las culturas peculiares que hay en la geografía de Colombia, exista un sentimiento de unidad, de patriotismo, de confianza en lo que puede ser nuestra república, de orgullo en lo que puede representar Colombia y de dignidad en lo que puede ofrecer Colombia a sus propios habitantes y al resto de América Latina. Porque heredamos una patria que nos la entregan las generaciones anteriores, con sus virtudes, con sus defectos. Lo que somos y lo que no somos se lo debemos a esas generaciones anteriores, pero tenemos el deber de asumir conscientemente nuestra hora histórica y de obrar sin perder un instante. La vida en el fondo es muy corta para dilapidarla, pero la vida es apasionante para gastarla en el servicio de nuestra patria, con criterio constructivo, organizándonos. El proceso no es un proceso milagroso,
la transformación de una sociedad en su mentalidad, en sus factores espirituales, materiales, físicos, en su desarrollo, en sus realidades de trabajo, en el manejo de sus recursos naturales, no son tareas que se puedan resolver en pocos meses y ni siquiera en pocos años. Nosotros queremos la redención de los municipios del país, porque Colombia se concentró en las grandes ciudades, se concentró en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Cúcuta, Pereira, Cartagena. Pero si bien esas 10 o 15 primeras ciudades del país han progresado y mucho, la mayor parte de los municipios quedaron estancados. Varios de ellos tienen hoy menos habitantes que hace 10 años o hace 20. Las gentes se fueron de los municipios hacia las ciudades donde podían esperar oportunidades, ventajas que les son negadas en sus municipios, en donde no encuentran ni educación suficiente para sus hijos, ni oportunidades de trabajo, ni calidad de vida en las demás condiciones de su existencia. Campesinos de Aratoca no lo tienen en Colombia los campesinos. El gobierno nacional se gasta cada año la mayor parte de los dineros públicos en los grandes o en los principales centros urbanos y muy poco en las pequeñas poblaciones y casi nada en las zonas campesinas. El Ministerio de Agricultura hizo un estudio según el cual de cada 100 pesos que invierte el Estado colombiano, 94 los gasta en los centros urbanos y tan solo 6 pesos de cada 100 en las zonas rurales. Eso no refleja la realidad de nuestro país. Eso demuestra que por carecer de verdadero poder político, la Colombia campesina ha ido perdiendo ventaja, ha ido sufriendo una discriminación en sus oportunidades y perspectivas. En el Senado hay ganaderos y en la Cámara, pero no son pequeños campesinos, no son trabajadores del campo, son grandes o medianos propietarios que tienen una perspectiva distinta del problema rural. Ellos piensan en otras oportunidades de explotación para el agro, pero se les ha olvidado lo que ocurre con cerca de 10 millones de colombianos que viven en condiciones muy difíciles en las zonas campesinas. Por eso hablamos de que la renovación tiene que ser ahora o nunca. Ahora porque existe la oportunidad, porque hay la necesidad de hacerlo. Y nunca como otra alternativa, porque no sabemos qué procesos se desencadenen en este país si dejamos que Colombia siga las líneas continuistas que representan o la alternativa del doctor Gómez Hurtado o la alternativa del doctor Barco, basados ambos en maquinarias agotadas, envejecidas, decadentes e incapaces de reformar y orientar esta sociedad. Por eso hemos dicho que inspirándonos en ideales liberales, nos dirigimos a todos los colombianos. Nos dirigimos sin excepción, por encima de los partidos, inspirándonos, por cierto, en la frase afortunada de Benjamín Herrera cuando dijo: la patria está por encima de los partidos. Y en este momento sí que es claro que la patria tiene que estar por encima de los partidos. Nunca ocurrió algo igual en la política colombiana. Nunca una fuerza política que proclamara ante la nación y ante el liberalismo su inconformidad, su disentimiento, se vivió un proceso que culminara como ha culminado hoy esta etapa para nosotros, organizados en nuestro pronunciamiento, solidarios en nuestras actuaciones,
El nuevo liberalismo no desapareció extinguiéndose lánguidamente porque hubiese sido abandonado por sus dirigentes. El nuevo liberalismo lo que ha hecho es reintegrarse al Partido Liberal para inspirar en él una nueva época de la política colombiana y de las misiones históricas que ese partido ha cumplido y debe cumplir en este país. Ha sido un acto consciente, deliberado, analítico, en el cual han intervenido no solo ustedes, compañeros presentes en este Congreso, sino miles de dirigentes del movimiento que a lo largo de los últimos 3 meses analizaron esta misma decisión y deliberaron sobre ella en más de 30 asambleas cumplidas en los departamentos, en las intendencias y en las comisarías. Nos reintegramos al Partido Liberal, como dijo el miércoles último el doctor Julio César Turbay Ayala, en virtud de un acuerdo de igual a igual. Un acuerdo en torno de propuestas, de compromisos y de criterios a través de los cuales con los demás liberales de Colombia le vamos a dar una salida feliz a nuestra patria después de estos años de crisis y tragedia. Compañeros, el viaje continúa con la misma brújula, con el mismo destino, con una nave más grande. En estas nuevas circunstancias no podemos seguir viviendo como si fuéramos una nación a punto de perecer todos los días. Tantos problemas como los que padecemos y tantas oportunidades como las que desperdiciamos nos obligan a cambiar. Lo que nos induce a despertar y movilizarnos es el anhelo más auténtico de la nación, el hastío que ha producido la violencia y la convicción de que no somos ni un país mediocre, ni una nación de vándalos y delincuentes, sino un pueblo que en medio de sus contradicciones, sus grandezas y envilecimientos, está buscando una nueva vida política democrática y una organización económica y social moderna que nos permitan dignificar nuestros recursos humanos, desarrollar nuestros recursos naturales y conseguir una mejor calidad de vida para nuestro pueblo. 40 años de violencia casi continua, a veces volcánica, sanguinaria y generalizada, como sucedió a mediados del siglo, y otras veces soslayada, cruel, subterránea y confusa por la acumulación de conflictos y venganzas del más diverso origen, como ocurre ahora, nos han enseñado, por una parte, que la intransigencia y el fanatismo solo conducen al dolor y la frustración, y por la otra, que las transformaciones no llegan milagrosamente, y si queremos alcanzar las condiciones de vida que otros países lograron, tenemos que seguir el mismo camino que ellos siguieron, porque sin esfuerzo ningún pueblo ha logrado progresar y vivir en paz. Necesitamos reconciliarnos para ponernos de acuerdo en lo que deben ser ahora los grandes propósitos nacionales, contemplando nuestras propias necesidades internas y observando al resto del mundo, donde se están quedando atrás tanto los pueblos mediocres, los inmediatistas y los improvisadores, como los oprimidos, los perezosos y los anarquizados.
y otros como mercenarios han convertido en un sistema de vida la delincuencia ordinaria con la fachada de la rebelión subversiva. También hay guerrilleros que han comprendido la necesidad de abandonar la lucha violenta para trabajar por una nueva sociedad a través de las vías legales. A estos colombianos que prueben su buena fe, hemos querido, e insistimos en ello, apoyarlos para su reintegro a la vida institucional en condiciones dignas para ellos, pero serias y seguras para la sociedad. No conocemos todas las circunstancias que influirán en el orden público en agosto del año próximo, cuando ya habrán madurado las consecuencias de los diálogos en curso. En todo caso, en el gobierno que yo presida, fortaleceré resueltamente los recursos humanos, los medios de transporte y de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía, para que el gobierno cumpla eficazmente sus deberes constitucionales, y cuidaré ante todo la autoridad moral de las Fuerzas Armadas para prevenir los riesgos de corrupción que amenazan a todas las instituciones del Estado por los desafíos e intereses del narcotráfico y el degeneramiento de los grupos de autodefensa. La paz definitiva llegará a Colombia cuando eliminemos ciertos caldos de cultivo que favorecen las acciones violentas, sean ellas promovidas por la subversión o la delincuencia ordinaria. Si modernizamos nuestras instituciones y nuestras conductas políticas para